Buenos días, qué gusto encontrarnos nuevamente en un amanecer más, mitad de semana. El Señor sigue siendo bueno con nosotros, sigue extendiéndonos su gracia. Recuerde compartir el enlace de este video, déjenos también su me gusta. Y en la pregunta de hoy, la importancia de hacer votos al Señor y de cumplirlos especialmente. En este momento le invito para que juntos iniciemos en oración. Mi Señor, gracias por la bendición que nos das, por la vida, por tu cuidado, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, por el nuevo día. Bendice este estudio, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Ana fue a dejar a su hijo allá en manos de Elí, en el santuario, en Silo, ella entona este salmo, este canto. Vamos a leer algunas partes especiales. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. No hay santo como Jehová, porque el Dios de todo saber es Jehová. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Después de su primer hijo Samuel, Ana tendría más hijos. Jehová mata y él da vida. Jehová empobrece y él enriquece. Él levanta del polvo al pobre. Él guarda los pies de sus santos. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Solo cuando caminamos con Dios, cuando hacemos pacto con Dios, cuando cumplimos el pacto que hemos hecho con el Señor, y antes de hacer pacto, cuando somos conscientes de su palabra y andamos conforme a su palabra, realmente vamos a tener una vida diferente, una vida plena en Cristo. Y Elcana se volvió, dice el verso 11, a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, tal como su madre había pactado con Dios. Pero desde el verso 12 tenemos ahora una historia triste. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se comía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos jóvenes no tenían conocimiento de Jehová, dice el texto. ¿Será que puede haber alguien que ministre o alguien que hable en nombre de Jehová que no tenga conocimiento de él? Meditémoslo. Claro que lo hay. ¿Y por qué ellos hacían mal? Porque no cumplían lo que el Señor había mandado en Levítico capítulo 7, versos 30 al 33. Con sus manos presentará las ofrendas
que se han de quemar ante Jehová. Ofrecerá la grasa con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. El sacerdote hará arder la grasa sobre el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote daréis como ofrenda reservada la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. Aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grasa, recibirá la pierna derecha como su porción. Pero estos varones solamente se dedicaban a comer de aquella carne, no hacían como el Señor lo había mandado. En otras palabras, ellos, con los que los rodeaban, se dedicaban a la gula. Pero dice el verso 18 que el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, pues él iba creciendo y debía ir cambiando de túnica. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí encontramos desde el verso 23 que Elí llama la atención a sus hijos diciéndoles: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Pero ellos no escucharon la voz débil de su padre, un padre débil porque no había hecho lo correcto para criarlos en el momento específico. Y ahora llamar la atención a estos hijos posiblemente era una pérdida de tiempo, aunque dice el texto que Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es necesario que nosotros seamos aceptos delante de Dios y delante de los hombres, en paz con Dios, en paz con nuestro prójimo. Desde el verso número 27, un varón de Dios viene a Elí y habla sobre la destrucción final de sus hijos. Y dentro de la profecía que él da, dice el verso 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Sería desechada la casa de Elí, como dice el verso 35, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Refiriéndose a Samuel, el sacerdote. Ya estaba dada la sentencia para aquellos hijos infieles y aquel padre que laxamente había actuado con sus hijos. Para meditar cómo nosotros estamos hoy llevando la crianza de nuestros hijos y los que tenemos hijos grandes, adultos ya quizá, cómo estamos llevando la rienda de los que viven dentro de casa y qué consejo estamos dando a los que viven fuera, para poder meditarlo en este día. Mi Señor, gracias por la bendición que nos das, por el llamado de atención, Señor. Que cada uno de nosotros obre conforme a tu palabra, obremos con fidelidad, así también como los hijos que nos has dado. Bendice este día, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí en el primer comentario, la pregunta de hoy.